¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Muchas veces tienes una microvisión y una macro urgencia por todo. Y esa macro urgencia, que es como que todo se dé de la manera más rápida posible, que tu emprendimiento salga y logre la mayor cantidad de ventas lo más rápido posible, o que el proyecto que tú acabas de presupuestar se dé lo más rápido posible. Y esa ansiedad que te genera eso de lograr los resultados lo antes y lo más rápido, más bien, no te lleva a ningún lugar, porque no te deja que entiendas los procesos. Tú cuando persigues el resultado, la verdad es que haces que se alejen esos resultados, que no te funcionen las cosas. A mí como emprendedor no pasaba mucho. O sea, al principio uno cuando está empezando quiere que todo se dé lo más rápido posible, te juntas con tus amigos, tiras miles de ideas sobre la mesa, empiezas por algo y al día siguiente quieres que esto obviamente avance, se dé, te paguen, seguir con el siguiente producto, con el siguiente servicio, con el siguiente proyecto y que esto sea una rueda perfecta de beneficios, de ventas, que nunca lo habías pensado como que se podría dar de esa manera porque es lo que tú tienes en tu cabeza, pero la realidad obviamente es totalmente distinta. Y te lo digo así, sinceramente, yo llevo 20 años siendo emprendedor, he tenido muchos emprendimientos, muchas ideas en mi cabeza. Siempre he querido que las cosas se den de buena manera, lo más rápido posible, pero muchas veces no funcionan. Y más bien, y muchas veces hay muchos fracasos, pero los fracasos más bien tú los ves como algo negativo. Y no es algo negativo. El fracaso es algo que a ti te va a traer muchísima más experiencia. ¿Por qué? Porque ya pasas por un proceso en el cual nunca te viste como capaz de que pasara ese fracaso o ese problema y tienes que solucionarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes responsabilidad, muchas veces hay cosas legales, si que armaste una empresa, por lo tanto si prestaste un servicio no te funcionó, tienes que solucionar ese problema. Muchas veces en muchas obras tuvimos problemas, en muchas obras de construcción. Por ejemplo, nosotros remodelamos muchas oficinas y nuestro trabajo partía a las 7 de la tarde. A las 7 cuando ya obviamente las personas que trabajaban en esa oficina se iban a sus casas y nosotros entrábamos a trabajar con el grupo de maestros que era nuestro grupo, que era el que obviamente desarrollaba y construía el proyecto. Entonces había muchas veces que demoler, había que picar, había que, no sé, sacar un baño completo porque había que volverlo a construir y eran oficinas completas, nuevas, que había que volarlas completas, sacar todos los pisos, el cielo, las ventanas y volver muchas veces a construirla desde cero. Y muchas veces tuvimos problemas como que, no sé, por casualidad el maestro se pone a picar para despejar y sacar la cerámica que había en el baño, o el porcelanato, o el material, digamos, que revestía los muros o los pisos, y rompía una cañería y la oficina se empezaba a inundar y el agua empezaba a correr por los pasillos hacia abajo. Y cada uno de esos problemas, obviamente, cada uno le trae, tú te tienes que enfrentar a ese problema, tienes que saber solucionar ese problema. Obviamente que es difícil porque te cuestionan las cosas, es difícil porque no previste el problema, no tienes un proceso ¿cómo se podría decir? Ya no me acuerdo porque en uno de los proyectos nos habían preguntado, pero era un itemizado, digamos, en caso de que aparecieran distintos problemas de obra. Y es lógico, hay que tener una prevención de riesgo en ese sentido. Pero eso, cada uno de esos fracasos, por ejemplo, que se rompe cañería, o que te atrasas en la obra, o que no llegaste en el tiempo ese mismo día para hormigonar, para echar el hormigón en las fundaciones, entonces viene el siguiente camión y no tienes listo. Entonces, todas esas cosas hacen que tú cada día más vayas creciendo. Y cada uno de esos fracasos te hace, obviamente, mejorar. Nosotros tuvimos un proyecto inmobiliario que empezamos a trabajar, en el cual nos asesoraron para la compra del proyecto, del terreno inicialmente. Y luego de empezar a construir las casas, el abogado se da cuenta cuando nos empiezan a pedir los estudios de títulos y toda la información para el banco, que que el terreno tenía una hipoteca, pero era una hipoteca hace 50 años, cosa que cuando en la compraventa se revisaron los papeles, solamente habían pedido el documento con 30 años de anticipación. Entonces ahí no figuraba la hipoteca porque estaba a 50 años y no a 30 años, que era lo que el documento obviamente especificaba, que la propiedad estaba limpia de alguna hipoteca. Entonces imagínate, tener
paralizado un proyecto de esa envergadura de muchos millones que finalmente nos hizo tropezar muchísimo, se enlenteció totalmente todo el proceso y en todo ese tema obviamente tuvimos que romper muchas relaciones con socios, con bancos y ponerse las pilas, enfrentar la situación y salir del problema. Entonces, no es que uno se paralice, se bloquee, sino que vuelve a empezar con una mochila de experiencia y te empiezas a dar cuenta que hay un listado y un itemizado de cosas que tú tienes que revisar previamente a iniciar otro proyecto. Y eso puede ser en el caso del inmobiliario, en la construcción, como te decía, tuvimos otros problemas. Y cada vez obviamente te impacta porque tú tienes que empezar a revisar cuáles son los errores que estás cometiendo, cuáles son los errores y cómo estás previendo esas cosas. Yo siempre comento que no sacas nada con estar pegado en el futuro, esperando que se den las cosas, pero sí, obviamente puedes analizar hoy en día qué errores no cometer para que en el futuro no aparezcan. Entonces, en ese sentido, es cierto que muchas veces sí vivimos pegados en el futuro o nos quedamos esperando que se den las cosas y que sea lo más rápido posible porque uno tiene esa ansiedad de que todo se tiene que dar rápido. Y muchas veces las cosas no dependen de nosotros. Entonces, tienes que darte cuenta de eso, que yo entiendo que uno quiera la ansiedad, de que todas las cosas funcionen, de que todo se dé lo más rápido posible, que el emprendimiento sea de la mejor manera. Pero tienes que darte cuenta que muchas cosas, como te decía, no dependen de ti. Muchas de las cosas tú no puedes tomar responsabilidad y tu estado de ánimo no se puede ver influenciado por esos problemas que vayan apareciendo en el camino. Porque tienes que mantenerte de una forma siempre recta y enfrentar más bien los problemas que empiezan a aparecer, porque es parte del emprendimiento, es parte de tu día a día, es parte de la forma que tú tienes de operar. Entonces, cada uno de esos problemas que aparezcan, tienes que saber solucionarlo, tienes que estar preparado para eso. Entonces, cuando tú empiezas a perseguir los resultados, cuando tú empiezas a esperar que las cosas se den lo antes posible, no vas a llegar a ningún lado, porque todo es un proceso que muchas veces no depende de ti. Muchas veces es un proceso que tú vas a tener que pasar por muchos problemas y los vas a tener que enfrentar. Entonces, date cuenta cuánta gente tira su emprendimiento, lo deja de lado. ¿Por qué? Porque no pensó nunca que esos problemas iban a aparecer. No pensó nunca que, obviamente, el emprendimiento es difícil, no pensó nunca que el emprendimiento iba a tener dificultades. Entonces, muchos venden el emprendimiento como algo en donde el tiempo va a ser tuyo, tú vas a tener muchísimo más libertad, vas a trabajar menos porque vas a conseguir rápidamente un resultado. Y muchas veces no es así. Entonces, date cuenta cuántas personas tú has escuchado que empiezan con una idea, que se ponen a trabajar, que duran 2 o 3 meses y después de eso se dan cuenta que es tanto el trabajo, que es tanto la motivación, la automotivación que tienes que tener para que eso se dé en el tiempo, que finalmente no les da el cuero, no les da porque finalmente no tienen esa visión a largo plazo, sino que lo que quieren es la urgencia hoy en día, que se den las cosas. Y esa microvisión que tú tienes no te va a llevar a conseguir ningún resultado. Es al contrario, tienes que, obviamente, entender que todo es a largo plazo, entender que todo va a tomar tiempo. Piénsalo de esta forma. ¿Qué pasaría si a ti no sé, aseguraran que tu emprendimiento sí o sí va a vender X millones de dólares de aquí a 5 años? ¿Te mantendrías en el tiempo trabajando? Por supuesto que sí. Entonces piensa de esa forma. Si tú hoy en día te metes en tu emprendimiento y le das, y le das, y le das constantemente en el tiempo, se va a dar. Se va a dar de esa manera, porque tú estás poniendo el trabajo, porque tú te estás enfocando en que sea de esa forma. Pero si empiezas a perseguir los resultados y te enfocas en que esto tiene que funcionar mañana, y que mañana vas a tener las ventas que tú necesitas, y mañana vas a tener que vender cierta cantidad de servicios porque es lo que tu planilla dicta, no lo vas a conseguir. Entonces, todo es un proceso, todo tiene un tiempo para que se den las cosas. Y te lo digo, yo he tenido muchos emprendimientos. He tenido un restaurante, he tenido una inmobiliaria, he tenido constructora, tenía una oficina de servicios de arquitectura, exporto flores, tengo un área forestal que desarrollo constantemente en el tiempo y durante el año. ¿Qué más? Tuve una tienda de muebles online, tuve muchos proyectos, vendí comida, eh, vendía arte, cuadros. Entonces, cada uno de ellos tiene distintos tiempos, cada proyecto
tiene distintos timings, cada proyecto tiene distintas dificultades, pero cada vez que yo iba cambiando o buscando otro emprendimiento, ya llego con una mochila de información, ya llego con una mochila de experiencia que puedo poner sobre la mesa y decir cuando con la persona con quien me voy a reunir hoy en día para trabajar tal proyecto, para desarrollar nueva idea, mira, yo sé esto es lo que me pasó, esta es mi experiencia, esto es lo que no quiero que nos pase, esto es lo que yo propongo que se dé de tal forma. Entonces vas trabajando con una idea, con una base. Y eso es importante porque finalmente te ayuda muchísimo a que lo que tú hagas siempre te des cuenta que el fracaso no es como para que tú te bloquees y no hagas nada más. El fracaso es demasiado importante porque te va a hacer seguir adelante. Mientras más fracases, es mucho mejor. Date cuenta, todos los gringos, todas las personas, todos los emprendedores, toda la gente millonaria, siempre te pregunta cuántas veces has fracasado, cuántas veces has tenido que empezar este emprendimiento. Y eso tiene un valor gigantesco porque tú finalmente te das cuenta que la persona no se ha dejado estar, no ha desistido, no deja que se la gane. Y cuando tú te mantienes así, constante en el tiempo, vas a poder conseguir todo lo que tú te propongas. Entonces, usa esa mentalidad de ganador, usa esa mentalidad inquebrantable, de que es tu mente la que va a llevar las ideas al otro extremo. Porque es la única forma de seguir y machacar y darle con... Porque muchas veces puedes estar a 1 metro del oro y te vas a rendir a los 30 centímetros. Entonces, el que la sigue, la consigue. Si ese dicho es muy real. Y en todo sentido, en el emprendimiento que tú tengas. Yo siempre he estado ligado a la construcción, a las exportaciones, no sé, a muchos ámbitos, pero en ese sentido también creo que he picoteado mucho en muchos emprendimientos, porque claro, me he dejado influenciar también por muchas cosas que no me han dejado enfocarme dentro de una línea. Y hoy en día eso es lo que estoy haciendo, me estoy enfocando en mi emprendimiento, en el tema de las exportaciones. He dejado de lado muchos emprendimientos que hoy en día me quitaban mucho tiempo y estoy dedicado a ayudar a entregarte información, a hacer mis videos, a crecer mi canal, a armar esta comunidad que cada uno y cada vez más contacto tengo, más me escriben de cómo lo estoy haciendo. Que ojalá que te guste este video porque finalmente te va a aportar muchísimo. Si tú tienes esa idea emprendedora de partir, empezar y lograr las cosas, te va a ayudar muchísimo. Dale un like porque más personas pueden obviamente encontrar este contenido y cada día más vamos a hacer una comunidad que vaya avanzando, que vaya creciendo, que vaya logrando. Y cuando tú te rodeas de un entorno que es positivo, que te entrega información, en la cual tú puedes comentar y te das cuenta que la persona que está atrás, obviamente todos los días está trabajando en pos de que funcionen las cosas, te das cuenta que es verdad. Y en ese sentido, esa es el fin que tengo hoy en día, aportar, ayudar y acercarme cada día más a las personas que necesiten de una visión nueva, de una mentalidad nueva, de buenos hábitos que obviamente lo ayuden a potenciarse y a encontrar ese camino que finalmente es lo más difícil de encontrar, ese propósito, es tener un fin con el cual levantarse todos los días y sentirse feliz. Te mando un abrazo grande, nos vemos en un siguiente video y mucha suerte.